Allí estaba ella, sumida en risas con su exnovio en nuestra mesa. Me puse de pie, salí, y ella nunca notó el adiós en mi silencio. ¿Alguna vez han visto a su esposa reír como una adolescente otra vez? Pero no con ustedes. Ese fue el momento en que todo cambió para mí. Estábamos en la Chilanguita un viernes, simplemente una noche casual de salida. El lugar estaba ruidoso, las televisiones zumbaban con fútbol que nadie estaba mirando realmente, y las risas se desbordaban desde las mesas abarrotadas, ese tipo de caos regio que uno crece pensando que es normal. Y allí estaba ella, Sofía, mi esposa de 7 años, inclinándose hacia adelante en la barra, dejando escapar esa risa brillante y sin filtros que yo no había escuchado en meses. Era el tipo de risa que hacía que las cabezas se giraran. Pero no era conmigo con quien se reía. Era Diego. Su exnovio, Diego. El engreído al que ella solía llamar simplemente un error divertido de la universidad. El que ella decía que siempre necesitaba ser el centro de atención. El que ella juró que era historia antigua. Me quedé de pie en nuestra mesa, con media cerveza en la mano, observando la forma en que ella inclinaba la cabeza hacia él y le tocaba el brazo como si estuvieran compartiendo algún chiste local. No podía oír lo que él decía, pero la reacción de ella, echando la cabeza hacia atrás como si él acabara de contar el mejor chiste del mundo, aterrizó como un golpe en el estómago. No hice un espectáculo, no irrumpí ni grité a través del bar. No, simplemente me senté allí, observé, y algo se rompió dentro de mí. Más tarde, en el coche, todo salió a la luz. Conduje en silencio al principio, con los nudillos blancos sobre el volante. Ella tarareaba un poco, revisando su teléfono como si nada hubiera pasado, como si no acabáramos de experimentar 2 noches totalmente diferentes. Parecías bastante feliz hablando con Diego, dije finalmente, manteniendo mi voz serena. Ella apenas levantó la vista. Es inofensivo, Mateo. Solo estaba siendo educada. Claro, inofensivo. Forcé una risa. Ciertamente parecía que te estabas divirtiendo mucho. Ella suspiró. Ese suspiro, el que dice que estoy siendo difícil otra vez. Dios, Mateo, ¿realmente vamos a hacer esto? ¿Hacer qué? Pregunté, con los ojos todavía en la carretera. Convertir algo inocente en un drama total. Fue solo una conversación. Me mordí el interior de la mejilla. Te reíste como si él todavía tuviera una parte de ti que capta tu atención. Ella se giró hacia mí, con las cejas arqueadas. ¿Hablas en serio ahora mismo? Dímelo tú. Ella miró por un segundo y luego dejó escapar una pequeña risa. No de la buena clase, sino de la clase despectiva. Estás siendo ridículo. Diego no significa nada. Él estaba coqueteando, yo le di el avión. Fin de la historia. Pero no se sintió como el fin. No para mí. Entramos en la cochera, con la luz de la entrada parpadeando como si intentara advertirme. Ella agarró su bolsa y salió del coche antes de que yo siquiera apagara el motor. Me quedé sentado allí por un momento, solo en el silencio, viendo su silueta desaparecer dentro de nuestra casa. Esa noche, acostado despierto en la cama, seguí reproduciéndolo en mi mente, la forma en que su sonrisa llegaba a sus ojos cuando lo miraba a él, la facilidad, la familiaridad, la forma en que se veía como alguien a quien yo no había visto en mucho tiempo. Y me di cuenta de algo en ese momento, ya no sabía quién era yo para ella. No realmente. Lo curioso es que, desde fuera, mi vida parecía estable. Tengo 39 años con un trabajo decente gestionando operaciones en una planta de empaques en Monterrey. Tengo una casa con una puerta roja y un asador de carne en el patio. Estoy casado con la mujer que todos decían que estaba fuera de mi alcance. En el papel, estábamos bien, pero el papel arde fácilmente. Y en ese bar, viéndola reírse de un hombre al lado del cual solía dormir, sentí como si estuviera parado sobre las cenizas de algo que ni siquiera sabía que se había incendiado. No dormí esa noche. Y a la mañana siguiente, supe que tenía que enfrentar la fuente. Mañana, encontraría a Diego y se lo dejaría claro, yo ya no me estaba reyendo. Lo encontré detrás del antiguo bar de puros en la calle Hidalgo, uno de esos lugares que se esfuerza demasiado por parecer exclusivo pero que aún huele a tequila barato y promesas rotas.
Estaba apoyado contra un camaró de color rojo óxido que había visto días mejores, con un cigarrillo en la mano y las botas levantadas como si fuera el dueño de la maldita cuadra. Diego. Él levantó la vista lentamente, con esa sonrisa burlona ya formándose como si me hubiera estado esperando. Vaya, si es el marido, dijo, dando una calada, con los ojos entrecerrados como si esto fuera alguna escena de una película. No respondí al principio. Solo me quedé allí parado mirándolo, dejando que el silencio pesara. Quería que él sintiera lo que yo sentí anoche, el nudo en el estómago, la estática en el cerebro, el ardor amargo en la garganta. Ella está casada, dije finalmente, con voz baja. Él se rió entre dientes. Sí, recuerdo las fotos de la boda en su viejo refri. Gran iluminación. Di un paso adelante entonces. Sabes, lo de anoche no estuvo bien. Él exhaló el humo en una corriente lenta. Relájate, compadre. Solo fueron unas risas, poniéndonos al día. Ya sabes cómo es la gente cuando se encuentra con alguien de los buenos viejos tiempos. No se estaban poniendo al día simplemente. Estabas coqueteando. Él se encogió de hombros como si yo hubiera elogiado su camisa. Tal vez. ¿Y qué? Sentí el calor subir por mi pecho. ¿Y qué? Estabas tocando su brazo, inclinándote cerca. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. Diego sonrió de par en par. Coqueteo con quien yo quiera, Mateo. Siempre lo he hecho. Si funcionó, tal vez eso diga más sobre tu situación que sobre la mía. Mis manos se cerraron en puños antes de que me diera cuenta. Me acerqué lo suficiente para oler el humo y la colonia rancia, ese mismo olor enfermizo que se había pegado al abrigo de Sofía hace años cuando todavía eran algo. Él no retrocedió, solo me miró con ese desafío perezoso. ¿Buscas pelear conmigo ahora?, dijo, levantando una ceja. Porque seré honesto, hombre, eso haría que esta semana fuera mucho más interesante. Anne podría haberlo hecho. Que Dios me ayude, podría haber lanzado el golpe. Solo uno. Lo suficiente para borrar esa sonrisa burlona de su cara para siempre. Pero no estábamos solos. Dos hombres salieron por la puerta lateral del bar, riéndose de algo, y nos vieron. Uno de ellos, un hombre grande con un chaleco de cuero, se detuvo y caminó hacia nosotros, con voz cautelosa. ¿Todo bien por aquí? Diego sonrió ampliamente. Sí, estamos bien. Solo dos viejos amigos poniéndose al día. Retrocedí, con la mandíbula apretada tan fuerte que me dolía. Esto no ha terminado, murmuré. Él sacudió la ceniza sobre la banqueta. Nunca termina, hermano. Me alejé, con los puños todavía temblando. No miré hacia atrás. De vuelta en casa, Sofía estaba en la cocina sirviendo cereales como si fuera cualquier otra mañana. Llevaba puesta una de mis viejas camisas de franela, es curioso cómo eso solía sentirse como un gesto dulce. Ahora simplemente parecía un camuflaje. ¿Cómo estuvo tu mañana?, preguntó ella, tan casual como siempre. Me encontré con Diego. Su cuchara se congeló en el aire. Esperé la culpa, la explicación, cualquier cosa que se pareciera a la preocupación, pero ella simplemente suspiró y dejó el tazón. Estás siendo un tonto celoso. ¿Celoso?, pregunté, con la voz elevándose a pesar de mí. Él dijo que coquetea con quien quiere, y tú te reíste como si se lo hubiera ganado. Ella no se inmutó. Porque él es irrelevante, Mateo. Él no me importa. Si te importa. Me humillaste. Ella puso los ojos en blanco. No sabía que sonreír era un crimen ahora. Nos quedamos allí en la tensión, con el aire tan denso que se sentía como vidrio listo para romperse ante una palabra. Y me di cuenta de que esto no era sobre Diego. Era sobre nosotros. La brecha entre nosotros. La forma en que ella ya no me miraba como a alguien que vale la pena proteger, como a su esposo, como a un hombre que temía perder. Salí de la cocina sin decir una palabra más. Porque si ella no iba a verme, tal vez era hora de que alguien más lo hiciera. Conduje sin un destino.
Simplemente doblaba en las esquinas y dejaba que la aguja de la gasolina bajara sin revisarla. A veces hago eso cuando me estoy desmoronando, moverme hasta que el movimiento se siente como control. Como si, mientras mantenga las llantas girando, el mundo no lo hará. Terminé frente a la casa de mi hermana. Elena es 3 años mayor y el doble de astuta. Ella siempre sabía cuando algo andaba mal. Incluso antes de que yo abriera la puerta, ella ya estaba en la cocina preparando 2 tazas como si hubiera leído el cielo. ¿Café o un tequila?, preguntó sin darse la vuelta. Me dejé caer en el banquito junto al mostrador y me froté la cara. No me hagas elegir. Ella deslizó el café de todos modos, con las manos suaves pero con los ojos fijos. Muy bien, habla. Ana, sí lo hice. Le conté sobre el bar, sobre la risa, sobre Diego y esa sonrisa engreída, y sobre Sofía restándole importancia como si yo lo estuviera imaginando. Cuando llegué a la parte en la que Sofía me llamó celosa, la expresión de Elena se endureció. Su mandíbula se apretó de la forma en que solía hacerlo cuando alguien se metía conmigo en la prepa. ¿Celoso?, repitió ella, casi escupiendo la palabra. No, Mateo, no estás celoso. Estás traicionado. Esa palabra se me pegó a las costillas como el hielo. Sacudí la cabeza lentamente. Ella piensa que estoy exagerando. Elena se inclinó hacia adelante. Eres su esposo, no un espectador. ¿Viste algo real? No dejes que ella te convenza de lo contrario. Me quedé mirando mi café durante un largo minuto. Ni siquiera se trata de Diego. Es que a ella no le importó lo que eso me hizo. Como si yo fuera opcional. La voz de Elena bajó de tono. La familia no se ríe así en la cara de otra persona. No mientras tú estás mirando. No respondí. No pude, porque eso golpeó más fuerte de lo que quería admitir. Ella dejó que el silencio colgara por un momento. Luego se levantó, caminó hacia un cajón y sacó su teléfono. Desplazó la pantalla por un segundo. Tengo una idea, dijo ella, sin levantar la vista. Miré hacia allí. Ah, sí. Ella tocó la pantalla, sonriendo ahora como si estuviera 10 pasos por delante. ¿Te acuerdas de Valentina? El nombre golpeó como un recuerdo cálido envuelto en una advertencia. Valentina, mi novia del TEC, la que podía leer mis estados de ánimo solo por la forma en que abría una puerta. Una sonrisa suave, ojos inteligentes, una risa que nunca necesitaba audiencia. ¿Valentina la de Monterrey?, pregunté, frunciendo el ceño. Elena asintió. Ella y yo nos mantuvimos en contacto. Ustedes dos eran buenos juntos antes de que... Bueno, la vida. Está soltera. Y escucha esto, está en la ciudad. Me eché hacia atrás. ¿Cuál es tu plan, Elena? Ella se inclinó hacia adelante, con un fuego travieso en sus ojos. ¿Sofía quiere jugar juegos sutiles? Bien. Cambiemos a los jugadores. Voy a dar una fiesta el próximo sábado. Tú estarás allí. Y Valentina también. Abrí la boca, pero ella me interrumpió. No me mires así. No estás siendo infiel. Estás recordándole a tu esposa lo que dio por sentado. Hazle sentir lo que tú sentiste en ese bar. Una parte de mi ser hizo. Otra parte, la parte que se sentía herida y enterrada, se interesó. ¿Crees que funcionará? Elena sonrió como si ya estuviera pasando los créditos. Solo ponte esa camisa azul marino. Ya sabes cuál. Me reí, mi primera risa real en días. Y mientras me sentaba allí, con el plan ya tomando forma, una extraña calma comenzó a establecerse. Tal vez yo no era el que se estaba desmoronando. Tal vez Sofía estaba a punto de aprender lo que se siente cuando el espejo se vuelve hacia uno mismo. No sé qué dice de mí que no cancelara la fiesta. Que cuando llegó el sábado, me quedé frente al espejo de mi habitación más tiempo del que lo había hecho en meses, ajustando los puños de esa camisa azul marino en la que Elena insistió. Tal vez dice que quería venganza. Tal vez dice que necesitaba ser visto de nuevo.
O tal vez simplemente quería que Sofía sintiera una fracción de lo que yo sentí viéndola reírse de otro hombre como si yo no existiera. Ella salió del baño justo cuando yo abotonaba el cuello. Y juro por Dios que estaba radiante. Tenía el cabello rizado de la manera justa, sus ojos delineados con ese borde ahumado con el que solo se molestaba cuando quería atención. Llevaba un vestido negro atado a la cintura y tacones que no le había visto en años. Era el tipo de atuendo que no susurraba confianza, la gritaba. Se detuvo cuando me vio y sonrió con suficiencia. «Te ves muy bien». Me encontré con sus ojos en el espejo. «Tú estás vestida para matar». Ella hizo girar un mechón de pelo como si nada. ¿No puede una mujer verse bien para su marido? Me giré entonces, enfrentándola por completo. Depende. ¿Sigo siendo tu marido, o solo alguien con quien compartes el espacio del closet? Ella no respondió. Simplemente pasó a mi lado, y el aroma de su perfume me siguió como un desafío. No empecemos nada esta noche, dijo ella sobre su hombro. Simplemente divirtámonos. Fue entonces cuando lo supe. Ella sabía lo de Valentina. De alguna manera Elena se lo había dicho, o tal vez Sofía lo había intuido. Las mujeres como ella siempre sienten los cambios en el poder. No estaba nerviosa por lo de esta noche, estaba lista. ¿Y ese vestido negro? Eso no era para mí. Eso era una armadura. La fiesta ya estaba animada cuando llegamos a casa de Elena. La música estaba baja, las copas tintineaban y la gente se desbordaba hacia el patio trasero bajo hileras de cálidas bombillas Edison. Elena saludó a Sofía con un abrazo, pero me lanzó una mirada por encima del hombro que decía, «Prepárate». Entonces, como un reloj, Valentina entró y me quedé sin aliento. No había cambiado mucho. Un poco más mayor alrededor de los ojos, tal vez, pero aún tenía su sonrisa cálida. Llevaba un vestido color vino con el cabello suelto detrás de una oreja. Y cuando nuestros ojos se encontraron, algo antiguo se encendió en ambos. Caminó directamente hacia mí y me dio un abrazo que duró un latido más de lo que debería. «Mateo», dijo ella, retrocediendo. «Te ves sólido». Me reí. Eso es lo más amable que alguien me ha dicho en todo el año. Sigues siendo encantador, ya veo. Su voz era ligera, pero sus ojos estaban curiosos y abiertos. Sofía estaba a unos metros de distancia hablando con un tipo del trabajo de Elena, pero estaba observando. Oh, ella estaba observando. Su mano no dejaba de rozar su cadera, ajustando su vestido como si éste la hubiera traicionado de alguna manera. Me incliné más cerca de Valentina. ¿Quieres tomar un poco de aire? Ella sonrió. Claro. Salimos, con nuestros hombros tocándose mientras nos movíamos entre la multitud. Podía sentir la mirada de Sofía quemando un agujero en mi espalda. Fue entonces cuando me di cuenta de lo tranquilo que me sentía. No engreído, no triunfante, simplemente firme, como si la tormenta hubiera pasado y yo estuviera en un lugar despejado. Valentina y yo nos apoyamos en la barandilla del porche, hablando con facilidad como si no hubiera pasado el tiempo. Me tocó el brazo una vez y se rió suavemente. No forcé nada, no era necesario. Detrás de mí, Sofía seguía sola, su bebida sin tocar, sus ojos fijos en nosotros. Se veía hermosa y furiosa. Anda sí, de repente, el juego cambió. En el momento en que volví a entrar con Valentina a mi lado, supe que Sofía atacaría. Estaba de pie junto a la isla de la cocina, todavía agarrando esa misma copa de vino rosado de la que no había probado ni un sorbo en toda la noche. Su postura era demasiado perfecta, con el mentón lo suficientemente inclinado para sugerir control. Pero sus ojos estaban centrados en mí como un láser. Sonrió cuando nos vio. No fue una sonrisa cálida, fue una sonrisa quirúrgica. Y entonces entró Diego. Ni siquiera sabía que Elena lo había invitado, pero allí estaba. La misma sonrisa engreída, como si no pudiera creer su suerte. Localizó a Sofía al instante. Ella le hizo una señal para que se acercara como si acabara de llamar a un taxi. ¿Él fue? Me quedé congelado a medio paso. Ella no me dijo ni una palabra.
Simplemente se giró hacia él, le susurró algo que no pude oír y luego se rió de nuevo. La misma risa exacta del bar. La que solía ser mía. Valentina me apretó el brazo suavemente. ¿Quieres irte? Tragué saliva. Todavía no. Nos desplazamos hacia el otro extremo de la habitación mientras Diego y Sofía montaban un espectáculo. En un momento dado, él se inclinó como si le estuviera contando un secreto. Ella se echó hacia atrás fingiendo asombro, con los ojos muy abiertos, luego se rió y puso la mano en el pecho de él como si fuera un signo de puntuación. La gente se dio cuenta. Elena se dio cuenta. Incluso el tipo que estaba junto al tocadiscos parecía querer desaparecer. Ande entonces sucedió. Sofía se giró, me miró a los ojos y sonrió con dulzura, deliberadamente. Luego atrajo a Diego por el cuello y lo besó, rápido, pero no lo suficiente. No fue un tropiezo de borracho. No fue un desafío. Fue un mensaje. No reaccioné al principio. No parpadeé. Simplemente me quedé allí parado con Valentina a mi lado, con cada nervio de mi cuerpo zumbando como un cable de alta tensión. Valentina se movió. Mateo, yo estoy bien. Tú no. Forcé una respiración. Salgamos de aquí. No nos despedimos. Simplemente salimos al frío. Tenía el pecho apretado y mis pasos eran rígidos, pero no dejé que se notara. Subimos a mi coche. El aire en el interior todavía estaba caliente por el sol de antes, pero se sentía como hielo contra mi piel. Valentina me observó arrancar el motor, con su voz suave. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Asentí. Eso no significa que no doliera. La miré entonces, realmente la miré. Vi las líneas en las comisuras de sus ojos y la comprensión silenciosa en su rostro. Sin juicios, solo presencia. Y fue entonces cuando la calma finalmente se rompió. No lloré. No grité. Simplemente conduje. Terminamos en su casa, un tranquilo departamento en el segundo piso sobre una librería. Es el tipo de lugar que huele a lavanda y tinta. Ella me dio un vaso de agua, lo dejó sobre la mesa y puso su mano sobre la mía. Quédate, dijo ella. Lo hice. Esa noche, no estaba buscando venganza. No estaba tratando de igualar la jugada de Sofía. Ni siquiera estaba seguro de lo que quería, pero cuando Valentina se inclinó y me besó, no se sintió como un mensaje. Se sintió como recordar quién solía ser yo. No me apresuré a volver a casa a la mañana siguiente. Las calles todavía estaban mojadas por la lluvia de la noche, brillando de esa manera plateada y suave en que lo hacen cuando todo está demasiado tranquilo. Me quedé sentado en mi coche frente a nuestra casa durante 15 minutos, con el motor encendido y las manos sueltas sobre el volante, simplemente mirando las ventanas. Una cortina se movió. Ella estaba despierta. Pensé que sentiría vergüenza, tal vez arrepentimiento, pero no fue así. Simplemente me sentí terminado. En el momento en que entré, pude sentirlo. El aire estaba cargado. Ella ya estaba esperando, todavía en su bata, con el cabello recogido con demasiada prolijidad, como si hubiera estado ensayando esto. Ni siquiera me dejó quitarme el abrigo. ¿Dónde estabas? Cerré la puerta suavemente. Ya lo sabes. Ella se cruzó de brazos, con ese viejo fuego de vuelta en su voz, pero este parpadeaba. Había pánico bajo la superficie. Merezco una respuesta, Mateo. Me encontré con sus ojos, incluso con calma. Estaba con Valentina. Sus labios se abrieron ligeramente como si no pudiera creer que yo lo hubiera dicho en voz alta. Tomó aire, y entonces lo comprendió. Te acostaste con ella. Su voz se quebró en la última palabra. Asentí una vez. Sin crueldad, sin disculpas. Fue entonces cuando comenzó la actuación. Ella se rió, pero no era humor. Era desesperación disfrazada de orgullo. Realmente lo hiciste. No pudiste manejar un momento inofensivo con Diego, así que fuiste. Dios, eres patético. Dejé mis llaves en la mesa de la entrada.
Lo besaste delante de mí. Estaba molesta. Estabas ensayada. Su voz se elevó, con sus manos agitándose como si ya no pudiera contener las palabras. Eres increíble, Mateo. ¿Sabes lo que nos has hecho? Di un paso adelante. No. ¿Lo sabes tú? Me llamaste tonto celoso. Te reíste en mi cara. Dejas que otro hombre pusiera sus manos sobre ti como si yo no estuviera allí mismo. Tú abriste esa puerta. Ella se quedó callada, así que continué. Querías una reacción. La obtuviste. No solo me humillaste, Sofía. Me borraste. Y ahora que no estoy suplicando para arreglarlo, no puedes manejarlo. Parpadeó rápido como si estuviera tratando de no llorar. ¿Esto es todo? Susurró. ¿Es esto a lo que todo esto nos llevaba? La miré durante mucho tiempo antes de responder. Me alejaste una y otra vez, y finalmente dejé de volver. Silencio. Se dio la vuelta, caminó hacia el pasillo y luego giró bruscamente, con la voz cruda ahora. ¿Crees que ella te va a hacer sentir mejor? ¿Que esto es algún tipo de borrón y cuenta nueva? Sacudí la cabeza. No sé qué es esto todavía. Pero sé en qué se ha convertido esto, hice un gesto entre nosotros. En un juego. Y yo ya no estoy jugando. Ella se apoyó contra la pared, con los hombros hundidos como si alguien hubiera dejado salir el aire. ¿Y ahora qué? Pasé a su lado, dirigiéndome al dormitorio. Ahora dejamos de fingir. Voy a iniciar los trámites esta semana. No me siguió, no gritó, no lanzó nada. Eso me asustó más que si lo hubiera hecho, porque eso significaba que ella lo sabía. Había perdido el control que pensó que nunca se le escaparía. ¿Y yo? No me arrepentía. Ni por Valentina. Ya no. 2 días después, los papeles estaban sobre la mesa del comedor, todavía intactos. Los había dejado allí a propósito, no como una amenaza, ni como un mensaje, sino como la verdad. Llegué a casa del trabajo y encontré a Sofía sentada frente a ellos, con los brazos cruzados y una copa de vino llena pero sin tocar. Ya no tenía maquillaje, tenía el pelo recogido hacia atrás, nada de vestido negro, nada de sonrisa ensayada. Solo Sofía, cansada, desgastada y finalmente despojada de su actuación. No habló al principio, solo asintió hacia los papeles. Así que eso es todo. Dejé mis llaves en el cuenco. Sabías que así sería. Ella me observó de cerca. ¿Realmente planeas construir una vida con ella? Levanté la vista. No tengo idea. Sus ojos se entrecerraron. ¿Pero has terminado con esta vida? Asentí. Se levantó y caminó hacia la ventana. Sabes, no planeaba besarlo. No respondí. Quería llamar tu atención. Eso es todo. Aún así, no dije nada. No me acosté con él, añadió ella, como si eso se supiera que la redimiera. Me acerqué. No tenías que hacerlo. Apuntaste la flecha. Simplemente no esperabas que yo sangrara más silenciosamente de lo que imaginaste. Su mandíbula se apretó. Así que esto es un castigo. No, esto es una consecuencia. Ella se giró ahora, con los brazos a los lados. No eres inocente, Mateo. Te fuiste con ella. Te quedaste fuera. Besaste a Diego primero, y te acostaste con ella. Me incliné, con voz tranquila pero firme. Tú encendiste el cerillo. No puedes sorprenderte cuando la casa se incendia. Me miró como si ya no me reconociera. Tal vez no lo hacía. Tal vez yo tampoco. ¿La amas? Preguntó. No, respondí honestamente. Pero ella me recordó quién era yo antes de empezar a encogerme para mantener este matrimonio en pie. Eso la golpeó. Sus hombros cayeron. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero las contuvo. No pensé que realmente lo harías, susurró ella. Lo sé. Miró los papeles, con las manos temblorosas ahora.
¿Realmente no hay forma de volver de esto? Dejé que el silencio respondiera por mí. Porque a veces, cuando abres una puerta, no solo dejas salir algo, sino que dejas entrar algo. Y eso cambia toda la temperatura de tu vida. Finalmente tomó la pluma, la miró y la hizo girar lentamente entre sus dedos. Desearía no haberme reído, dijo ella en voz baja. Me encontré con sus ojos. Desearía no haber necesitado que te detuvieras. Anda sí, de repente, fue real. Estábamos terminando. No en fuego, ni en furia, simplemente en hechos. Ella apartó los papeles. Haré que mi abogado lo revise. Asentí. Eso es justo. Nos quedamos allí un momento más. Sin contacto, sin adiós, solo dos personas que habían dejado de fingir. Ella salió de la habitación y yo no la seguí, porque algunas cajas, una vez abiertas, nunca vuelven a cerrarse. No supe nada de Sofía durante 3 días después de que ella le entregara los papeles a su abogado. La casa estaba más silenciosa de lo que nunca había estado. No era el tipo de silencio que invita a la paz, sino el tipo que deja un zumbido en los oídos. Me quedé principalmente en casa de mi hermana o en el departamento de Valentina. No era oficial todavía, pero las líneas ya se habían trazado. Entonces llegó el sábado, la mediación final. Sin abogados todavía, solo una tercera parte neutral y 2 personas que solían ser todo el uno para el otro. Ahora estábamos reducidos a negociar términos como socios comerciales dividiendo una empresa fallida. Nos reunimos en una oficina en el centro, colores neutros, desinfectante de manos, una planta falsa en la esquina. Sofía entró vestida con una elegante chaqueta gris, pantalones negros y tacones que resonaban por el pasillo como signos de puntuación. Estaba pulida de nuevo, guardada. Me dio un asentimiento con la cabeza, sin sonrisa. La mediadora se presentó y habló sobre mantener las cosas amistosas, pero apenas la escuché. Mis ojos permanecieron en Sofía, tratando de leer lo que todavía había detrás de su expresión. Ella nunca me miró directamente. La reunión fue civilizada, estructurada, casi robótica. ¿Quién se queda con qué? ¿Quién se muda? ¿Qué hacer con el contrato de renta? Sin hijos, sin deudas compartidas, solo piezas y más piezas de lo que solíamos ser nosotros. Pero entonces, al final, Sofía finalmente habló sin que nadie se lo pidiera. No creo que entiendas lo que estás haciendo, dijo ella, con voz controlada pero tensa. Estás quemándolo todo por un error. ¿Un beso? Pregunté. ¿Es así de pequeño como lo has vuelto en tu mente? Ella se estremeció. No fue solo el beso. Fue todo lo que pasó después de que te fuiste. Ni siquiera luchaste por nosotros. Me incliné hacia adelante. Querías una reacción. Te di distancia. Eso no fue abandono, Sofía. Eso fue misericordia. Te acostaste con ella. Tú besaste a Diego. No pensaste que yo realmente lo haría. Allí estaba la verdad, pensó que yo daría vueltas en el drenaje, orbitando a su alrededor como siempre. Que no importaba lo que ella dijera o hiciera, yo me arrastraría de vuelta, lo arreglaría y suplicaría. Pero no lo hice. Y ella odiaba eso más que la infidelidad, más que los papeles. Odiaba perder el control. Me puse de pie entonces y ajusté mi chaqueta en silencio. Esto no se trata de una renta. Nunca se trató de eso. Se trata de que tú pensabas que yo me quedaría sin importar cómo me hicieras sentir. Ella me miró por primera vez en toda la reunión. Me miró de verdad, y no parecía enfadada. Parecía asustada. ¿La amas? Preguntó de nuevo. Podría amarla, dije suavemente. Pero definitivamente no amo en lo que nos convertimos nosotros. Sus labios se abrieron, pero no salieron palabras. Salí del edificio sin esperar a que ella respondiera. El sol brillaba. La gente se apresuraba por la banqueta como si nada hubiera cambiado, pero todo había cambiado. Y esta vez, yo no iba a volver. Se suponía que iba a ser una tarde tranquila. Valentina me había invitado a cenar de forma sencilla, sin planes, sin conversaciones pesadas.
Preparó pollo al limón y pimienta con ejotes al vapor y puso un disco de acetato que yo no reconocí pero que de alguna manera se sentía correcto. Su departamento olía a romero y a algo dulce que no supe identificar. Pero a mitad del postre, mi teléfono se iluminó. Sofía, necesitamos hablar. Cometí un error. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. Valentina no preguntó. No necesitaba hacerlo. Simplemente dijo, si vas, asegúrate de que no sea por culpa. Esa es la cuestión con Valentina, nunca trató de aferrarse demasiado fuerte. Ella sabía lo que aportaba al estar presente y no tenía miedo de que yo me fuera. Así que volví a la casa que solía llamar hogar. Ella abrió la puerta antes de que yo llamara. Tenía el pelo suelto, nada de maquillaje, solo una sudadera y mallas como solía usar los domingos cuando la vida se sentía ligera. Me miró con algo crudo en sus ojos. Lo siento, dijo ella de inmediato. No hablé. No era mi intención que llegara tan lejos. Con Diego esa noche, pensé que tenía el control, pero cuando te vi con ella, lo perdí. Entré lentamente. El lugar se veía igual, pero se sentía vacío. Me siguió a la sala de estar, retorciéndose las manos. Sé que lo que hice fue cruel. Me reí en tu cara. Presioné y presioné, y cuando finalmente te quebraste, te culpé por ello. Me mantuve en silencio, con las manos en los bolsillos de mi chaqueta. Estaba enfadada, susurró ella. ¿Celosa? Pero sobre todo tenía miedo. Me giré hacia ella. ¿Miedo de qué? Ella tragó saliva. De que dejaras de necesitarme. De que te dieras cuenta de cuánto tiempo hacía que yo había dejado de ser una verdadera compañera para ti. Y una vez que sentí ese cambio, no supe cómo arreglarlo. Así que actué como una niña. Siguió un largo silencio. Luego ella se acercó más, con los ojos brillantes. Pero todavía te amo, Mateo. Nunca dejé de hacerlo. La miré. La miré de verdad. Esta mujer con la que había pasado 7 años de mi vida. La había visto en su mejor momento y en el más cruel. Había compartido con ella cumpleaños, visitas al hospital, cenas quemadas y viajes tranquilos en coche. Creo que lo decía en serio, pero yo ya no podía sentirlo. Me acosté con Valentina, dije. No como un arma, ni para herir, simplemente como un hecho. Su cuerpo retrocedió como si la hubiera golpeado. No, susurró ella, con las lágrimas brotando rápido. Solo dices eso para vengarte de mí. No, intervine. Lo digo porque me pediste que volviera y necesitas saber toda la verdad. Ella se tambaleó hacia atrás, con las manos en la cara, jadeando como si no pudiera respirar. ¿Realmente lo hiciste? Gritó. Simplemente corriste a sus brazos. No, caminé con calma. Después de que besaras a otro hombre frente a mí. Ella dejó escapar ese sonido, medio sollozo, medio grito. Eres asqueroso. Asentí lentamente. Abriste la caja de Pandora, Sofía. No puedes actuar sorprendida por lo que salió de ella. Ella entró furiosa en la cocina, agarró una copa de vino y la lanzó al otro lado de la habitación. Se hizo añicos contra la pared y yo ni siquiera parpadeé. Simplemente me di la vuelta hacia la puerta. No puedes volver a irte. Gritó ella. Pero yo ya lo había hecho, y esta vez no regresaría. Me mudé a la mañana siguiente. No empaqué mucho. Solo lo esencial, algunos cambios de ropa, el reloj de mi abuelo, una foto de mi papá y yo en el lago de hace años. El resto podía quedarse allí. Sofía no me detuvo. Ni siquiera bajó las escaleras. Escuché su puerta cerrarse mientras sacaba la última caja. Y esa fue la nota final de una canción que hacía mucho tiempo que había dejado de sonar. Valentina abrió su puerta antes de que yo siquiera llamara. No hizo preguntas, solo me dio un abrazo y me dejó estar allí un rato. Sin expectativas, sin condiciones, solo espacio y calidez. Las siguientes semanas pasaron como melaza, lentas, tranquilas, extrañas.
Firmé los papeles del divorcio en un juzgado que olía a aire viejo y papeleo. Sofía no apareció, su abogado los entregó. Me puse frente al secretario, con la pluma en la mano. Y cuando firmé la última línea, no sentí alivio ni tristeza. Me sentí como un hombre despertando de la anestesia. Esa noche, Valentina y yo nos sentamos en su pequeño balcón con tazas de té, con la ciudad brillando a nuestro alrededor. Ella encogió las piernas debajo de sí misma, con la cobija subida hasta la barbilla. Yo no había dicho mucho desde la firma. Finalmente ella habló. ¿Y cómo se siente ser libre? Miré hacia el horizonte de la ciudad. Extraño. Como si todavía llevara una camisa que no me queda bien. Ella asintió. Se aflojará. Me giré hacia ella. ¿Crees que esto nuestro es real? ¿O solo soy yo tratando de huir de lo que dejé atrás? Ella no respondió de inmediato. Luego dijo, creo que a veces tenemos que perdernos por completo para recordar quiénes estábamos destinados a ser. Dejé que eso se asentara porque ella tenía razón. Y tal vez yo no estaba listo para definir lo nuestro todavía. Pero por primera vez en años, no estaba sobreviviendo. Estaba eligiendo. Las semanas se convirtieron en un par de meses. Me establecí en un ritmo, de vuelta al gimnasio, de vuelta a escribir en mi diario. Incluso me uní al grupo de senderismo de fin de semana de un amigo. Valentina y yo nos lo tomamos con calma, sin etiquetas, sin presiones. Solo dos personas con historia tratando de escribir algo nuevo. Entonces, una noche, de la nada, recibí un mensaje de texto. Sofía, te extraño. Hice un desastre. Si alguna vez tienes ganas de hablar. Me quedé mirándolo durante mucho tiempo. Sin enojo, sin tentación, solo reflexivo. No respondí, no por despecho, sino por paz. Porque cuando alguien te muestra quién es en la oscuridad, no lo olvidas a la luz del día. Unos días después, me encontré conduciendo por nuestro viejo vecindario. Me detuve en la gasolinera cerca de la casa. El mismo lugar donde solía parar los viernes por la noche para comprar flores, cerveza o cualquier cosa que ella necesitara. Esta vez, llené el tanque, pagué y simplemente me quedé allí parado. Y me despedí, no de ella, sino del hombre que solía ser cuando pensaba que estar callado era lo mismo que ser fuerte. Del esposo que se dejó desaparecer solo para mantener algo roto con apariencia de entero. Me alejé conduciendo y no miré atrás. Más tarde esa noche, Valentina volvió a preparar la cena. Nada elegante, solo pasta, pan de ajo y esa pequeña vela que siempre enciende. Me sorprendió mirándola desde el otro lado de la mesa. ¿Qué? Preguntó ella. Sacudí la cabeza y sonreí. Nada, solo me alegra haber encontrado el camino de regreso a ti. Ella levantó su copa por las segundas oportunidades. Yo brindé con la mía por saber cuándo dejar de llamar a puertas cerradas. No, no estoy amargado. No estoy herido. Simplemente soy nuevo. Y si has estado allí, si alguien se rió en tu cara mientras te rompías por dentro, solo ten en cuenta esto, no necesitas quemar puentes. A veces solo necesitas dejar de reconstruirlos.